Hola chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy día nos toca ver la unidad de producción de cuyes y conejos. Estamos en la semana 15 y hoy nos toca ver lo que es sanidad animal o el manejo de lo que es las enfermedades más comunes que afectan tanto a los cuyes como a los conejos. Me permiten un momento para poder compartir las diapositivas. Muy bien, como les decía, estamos en la semana 15 y vamos a ver lo que es el manejo sanitario, vamos a ver lo que son las enfermedades más comunes en cuyes y conejos. Como indicador de logro para esta semana tenemos supervisa oportunamente las actividades programadas durante todo el proceso productivo hasta la comercialización. Ya anteriormente hemos visto lo que es el manejo en sí de la crianza, lo que son las especies que estudiamos en esta unidad didáctica, lo que es el manejo de la alimentación y hoy nos toca ver ya lo que es el manejo sanitario, ¿verdad? En toda crianza se presentan enfermedades, ya sean del tipo infecciosas o del tipo parasitarias, ¿verdad? Pero recuerden que siempre les he recordado que el manejo es como las cuatro bases fundamentales de una buena producción, es el manejo, la alimentación, la sanidad y una buena genética, ¿verdad? Si ya nosotros tenemos animales con un mejoramiento genético bueno, ya el demás trabajo es parte de nosotros. Hacer un buen manejo, hacer una buena ración alimenticia para poderlos alimentar y que se puedan desarrollar bien. Y el manejo sanitario, que recuerden también que siempre les he mencionado en un manejo sanitario lo más importante es prevenir antes que tratar. Nosotros tenemos que apuntar todas nuestras armas a prevenir la presencia de enfermedades en nuestras granjas. Porque si ya una enfermedad se presentó, tengan por seguro que va a ser un gasto adicional al que ustedes no estaban preparados para asumir. Recuerden que nosotros ya tenemos costos por alimentación muy elevados. Entonces, que elevemos más los costos por un mal manejo sanitario, porque no prevenimos, porque no tomamos las medidas de bioseguridad que se recomiendan. Entonces, no me va a servir o no me va a servir de nada el hecho que yo tenga una buena genética del animal, el hecho que yo haya hecho un buen manejo en el cuidado del ambiente o que haya hecho una buena ración alimenticia. De nada sirve si es que yo no cuido su sanidad, ¿verdad? Entonces, chicos, acá hay que apuntar a prevenir, siempre hay que apuntar a prevenir las enfermedades. Entonces, con las medidas de bioseguridad yo ya voy previniendo enfermedades, ¿verdad? Entonces, en el cuanto a lo que es esta semana, nos toca ver lo que es el manejo sanitario, ¿verdad? Les había enviado un video en el que ustedes tenían que observar eh, lo que son enfermedades que se presentan comúnmente en los cuyes, ¿verdad? Dentro de esas enfermedades, pues pudieron haber observado lo que es la salmonelosis, lo que es la neumonía, ¿verdad? Y también han visto los parásitos. Como les digo, a estas especies y a todas las especies de crianza pecuaria, siempre se van a presentar tanto enfermedades infecciosas como enfermedades parasitarias. Nuestro trabajo es prevenirlas, prevenir de que no se presenten. Y si es que ya se presentaron, bueno, tratarlas oportunamente es muy importante. Es muy importante que nosotros las tratemos de forma muy, muy oportuna, darnos cuenta, por eso que ustedes siempre tienen que estar observando a los animales. No solo entrar, como les decía anteriormente, no solo entrar y darles de comer y ponerles agua. Es que yo también tengo que estarlos mirando, a ver si es que hay alguno que está de repente por ahí solo, porque está retirado, porque está solo, porque si le pongo alimento no come, porque si le pongo agua no está consumiendo agua. Entonces, todo eso hay que estar observando para yo oportunamente poderlo retirar del resto de animales que están sanos y empezar a controlar su proceso sanitario. ¿Verdad? Entonces, como les decía, es muy importante que observen este video, que lo revisen y que me manden sus respuestas, que ya el día de ayer deben haberlo hecho. En cuanto a lo que es sanidad, nosotros aquí llamamos sanidad, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de sanidad animal, de sanidad pecuaria, ¿verdad? Pero en sí, ¿cuál es el término de sanidad? ¿Qué es sanidad? Sanidad es que los
animales cuenten con salud, cuidar de su salud, ¿verdad? ¿Y qué entendemos nosotros por salud? Entendemos nosotros por salud donde sus procesos naturales o sus procesos fisiológicos están funcionando conforme deben funcionar, ¿verdad? Es decir, tiene una fisiología, una armonía, está ordenado, ¿verdad? Cumple con todas las condiciones de un animal sano. Normalmente nosotros conocemos la naturaleza de los animales, cómo son cuando están sanos, están que caminan de un lado para otro, están que consumen agua, están que consumen el alimento que les ponemos, ¿verdad? Entonces, eso nos da un indicativo de que está en buenas condiciones sanitarias. En cambio, un animal que está enfermo, pues va a presentar alteraciones, ¿verdad? Va a presentar alteraciones. Entonces, ¿cuáles son esas alteraciones? Pues lo que normalmente nosotros nos damos cuenta, ¿no? Entramos a nuestra granja y vemos que hay animales que están alejados del grupo. Hay animales que ustedes le están colocando el alimento y no están comiendo, ¿verdad? Entonces, vemos ciertas características que no son comunes. Por ejemplo, los pelos desordenados, de repente las piernas manchadas porque tienen procesos diarreicos. Entonces, esos aspectos que no son normales son los que vamos a observar en una enfermedad, en un animal que está enfermo, ¿verdad? Entonces, alteraciones en su estado fisiológico, una o varias partes del cuerpo, ¿verdad? Porque una enfermedad puede de repente alterar una parte de su organismo o de repente puede atacar diferentes partes del organismo, ¿verdad? Entonces, va a manifestar síntomas y signos que son característicos, que me indican y que me hacen a mí determinar y diagnosticar qué clase de enfermedad es la que está padeciendo, ¿verdad? Recuerden que los animales no son como las personas, ellos no me pueden decir acá me duele o qué es lo que tengo fiebre, no, ustedes son los que se tienen que dar cuenta si ese animal tiene fiebre o no, ¿verdad? Entonces, esas formas que nosotros tenemos que aprender a hacerlo, al momento que nosotros estamos con los animales, el hecho de que nosotros los toquemos, muchas veces los acariciamos, nos acercamos a verlos para ver cómo están, aún más cuando vemos un animal que está postrado, que no se levanta por mucho tiempo, entonces yo me acerco a verlo, ¿verdad? Entonces, una persona, por ejemplo, en las vacas que tienen el morro, que está la parte de la nariz, normalmente siempre tienen granulitos de agua que tienen en la nariz. Cuando tienen fiebre no encuentran nada de humedad en la nariz o las secreciones nasales que encuentran mucosidades verdosas, que no son normales, entonces, igual en una hembra, por ejemplo, que ustedes vean mucosidades, por ejemplo, vaginales, que no son normales, porque si fuera un celo es un muco transparente, ustedes ya lo saben, pero si empieza a salir con este color amarillento, verdoso, o con olores desagradables, son condiciones que no son saludables, entonces que no se pueden no podemos considerar a nosotros como un animal sano, ¿verdad? Entonces, esas condiciones son las que a mí me indican que un animal está con problemas sanitarios. ¿Por qué se producen las enfermedades, chicos? Las causas siempre son las mismas. ¿Por qué se producen las enfermedades? Siempre les he dicho, tengan bastante cuidado con la limpieza, nunca debe faltar la limpieza, es muy importante, las desinfecciones, por eso les da un proceso completo de cómo tienen que hacer la limpieza, de qué es lo que desinfectan, qué utilizan para desinfectar, tienen que saber las formas de uso de los desinfectantes, ¿verdad? Entonces, la falta de higiene es una condición importantísima para que se presenten enfermedades. Si yo quiero evitarla, esa es una medida de bioseguridad, que yo haga limpieza, tanto de mis pozas, de mis jaulas, ¿verdad? En el caso de los cuyes y los conejos, de los pisos, de los techos que tengo ahí, ¿verdad? En cuanto a la densidad de la crianza, como yo les decía, si yo tengo una jaula para 7 conejos o 7 cuyes, perdón, esos 7 cuyes deben estar ahí, no tengo por qué tener 10, 15, porque el hecho que tenga esa cantidad de animales me está perjudicando porque no les estoy dando el manejo adecuado. Recuerden cuando nosotros hemos visto en la clase de lo que es manejo, les he dicho que la cantidad de animales cuando están en cría, cuando están en engorde, los espacios de las cosas, cuántos entran en una cosa. En el caso de los reproductores, no para el caso de los conejos, los reproductores están solos, no están con las hembras, a diferencia de los cuyes que sí podemos tener hasta 10 hembras con un macho, ¿verdad? Y 7 hembras con un macho. Entonces, nosotros ya manejamos esa información, ya conocemos cuál es la densidad que debe entrar o el espacio que necesita cada animal. A ambientes deficientemente ventilados. Si nosotros no tenemos una ventilación, recuerden que siempre tiene que estar habiendo circulación de aire. ¿Por qué? Porque los animales orinan, los animales defecan
y esas alteraciones hacen que haya presencia del amoníaco, ¿verdad? Entonces, el amoníaco es tóxico. Si ellos empiezan a respirar en vez de aire puro, empiezan a respirar amoníaco, se van a terminar intoxicando, ¿verdad? Entonces, eso también va a alterar su salud a humedad alta. Recuerden que cuando nosotros también hemos dado manejo, siempre hemos dicho cuál es la temperatura ideal y cuál es la humedad ideal que deben tener. ¿Verdad? Entonces, si yo exagero porque de repente no estoy limpiando adecuadamente, ¿verdad? O de repente estoy utilizando mucha agua para limpiar en un lugar donde hace mucho frío, por ejemplo en sierra, y dejo la agua ahí amontonada, emposada, pues esa humedad demasiado alta también va a ocasionar enfermedades, puede dar una neumonía, una bronquitis, ¿verdad? Y va a terminar matándolo. La neumonía es muy fatal, así como a un niño pequeño en nuestra especie humana lo puede matar, igual en los tuyos que son más pequeños, igual los mata de un momento a otro. Entonces la neumonía es una enfermedad bastante compleja, bastante grave, no solo para nosotros los humanos, siempre atacan generalmente a los más pequeños y a los que son mucho más adultos, ¿verdad? En el caso de los animales sucede igual, siempre ataca a los más pequeños y los mata más rápido porque es una enfermedad que se presenta de un momento a otro que ni cuenta nos damos porque muchas veces ni siquiera presenta los síntomas, sino los animales mueren de un momento a otro. ¿Por qué? Por una exagerada humedad, porque no hay una buena ventilación. Entonces, eso es lo que ocasiona la presencia de las neumonías o de las enfermedades que afectan lo que son las vías respiratorias. Los cambios bruscos de temperatura. Por eso recuerden que ustedes manejan cortinas. Entonces yo tengo que manejar mis cortinas de acuerdo a la temperatura que yo vea. Si de repente está haciendo mucho calor, yo puedo levantar las cortinas para que entre un poco de aire. Pero recuerden que no puedo tener mis pozas o mi galpón directamente al aire. Si es que el aire cae directamente, recuerden que nosotros colocábamos árboles adelante para que corten las corrientes de aire que llegaban y no lleguen tan fuertes a los galpones o a las pozas, a las jaulas donde los estamos criando. Una mala alimentación. Recuerden que cuando hemos visto ya la parte de alimentación, hemos visto límites de uso. Nosotros tenemos alimentos en los que nosotros no podemos exagerar su uso, porque si exageramos su uso, recuerdan que les decía que hay alimentos que tienen toxinas, y si nosotros le damos en cantidades desproporcionales, no recomendadas, ellos iban a terminar intoxicándose. ¿Verdad? Entonces, recuerden que esto lo hemos visto en cada uno de los capítulos que hemos estado viviendo hasta ahora, que ya estamos terminando prácticamente el ciclo. Todo esto lo hemos venido desarrollando durante todo el ciclo. Entonces, estas cosas que yo les estoy repitiendo ahora, conforme hemos visto cada capítulo, las he venido diciendo, les he venido recalcando y aún lo sigo haciendo, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Dirán, la profesora siempre nos repite lo mismo. Pues sí, chicos, siempre les voy a estar repitiendo lo mismo para que ustedes tengan presente que eso hay que tener en cuenta para tener una buena producción y sobre todo llegar al final de mi producción con el éxito con el que yo me he planteado desde un principio. Les digo, si a mí me falla una de estas, mi alimentación, mi sanidad, mi manejo falla, chicos tengan por seguro que su producción pues no va a ser lo que están esperando. Entonces, ustedes tienen que estar pendientes de todo. Recuerden que en un negocio los dueños son ustedes, los responsables son ustedes. Del éxito o del fracaso de una empresa, los responsables van a ser ustedes. Entonces, nadie va a querer fracasar, ¿verdad? Todo lo que queremos es ser exitosos en lo que hagamos. Si somos emprendedores aún mucho más, en el camino vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Cuando no tenemos experiencia, la vamos aprendiendo en el camino. Pero ya al menos ahorita tienen la parte teórica y lo que ya van conociendo y lo que van aprendiendo hasta ahora, que les va a servir. De hecho que nos falta la práctica, chicos, de hecho que nos falta y de hecho que es necesaria. Y tenganlo por seguro que la vamos a tener. Pero al menos ya cuando yo les tenga que preguntar por algo, ustedes ya van a tener idea al menos de qué yo les estoy hablando con los videos que yo les he estado mostrando para que ustedes ya tengan una idea de repente un poco más visualizada en sí cómo es que se dan las cosas, cómo es que se van formando, cómo es que se realizan, ¿verdad? De repente con realidades propias de nuestro país o de repente de otros países que viven, nosotros podemos colocarlas y practicarlas en nuestro medio, porque las cosas buenas bien las podemos probar y ver si funcionan. Si nos funcionan, pues bien nos quedamos con ellas, y si no nos funcionan, pues las desechamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta y por eso es que yo siempre les vengo recalcando lo mismo. Entonces, en la sanidad nosotros vamos a ver la forma de cómo prevenir, de cómo tratar y la bioseguridad, que es una forma de prevenir. La bioseguridad siempre va a servir prevenir, ¿verdad? Y como que yo les he dicho siempre y les sigo diciendo, yo tengo que prevenir las enfermedades, no llegar a este punto, no llegar a tratar.
Recuerden que los tratamientos son costosos, entonces no me conviene tener que estar gastando en tratamiento, ¿verdad? Porque a veces el tratamiento bien me puede dar buenos resultados, como de repente no me puede dar buenos resultados, y igual yo ya estoy gastando, y encima ni siquiera recuperé al animal, encima pues, gasté en comprarle el medicamento, y se murió, al final ni siquiera puedo vender la carne, porque como le puse el tratamiento, no está apto para el consumo, ¿verdad? Entonces, prevenir es lo que más me conviene. ¿Qué hacemos para prevenir? Vamos a evitar que los cuyos se enfermen. ¿A qué? Aplicando esto, las normas de bioseguridad, ¿verdad? Las normas de bioseguridad. Hemos visto las buenas prácticas pecuarias. También dentro de las buenas prácticas pecuarias están lo que son las normas de bioseguridad, ¿verdad? El tratamiento, ¿cuándo se da un tratamiento? Cuando ya la enfermedad ingresó. Ya no hay forma. Es como, por ejemplo, el COVID, cuando ustedes debían haber tenido medidas de bioseguridad en Chulucanas para que el virus no ingresara, ¿verdad? Debieron haber tomado todas las medidas de bioseguridad, como es, por ejemplo, que no ingresara nadie a ese lugar, a nadie, así esté bien o no esté bien, no debieron haber ingresado porque no sabemos, sabían que habían personas que eran asintomáticas y que podían entrar el virus a pesar de que ustedes los veían y estaban sanos, ¿verdad? Entonces, esas fueron las medidas de bioseguridad que se debieron haber tomado en un inicio. ¿Para qué? Para que el virus no entrara. Pero ya una vez que el virus entró y ya se empezó a desarrollar, chicos, en su medio donde viven, ya que, ¿qué queda entonces? Una vez que ya la enfermedad ingresó, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratarla, porque ya ingresó ya. Lo que podía hacer era prevenir que no ingrese, ¿verdad? Pero como mis medidas de bioseguridad no fueron eficientes, entonces, ¿qué pasó? El virus ingresó. El virus ingresó y ya contagió, ya no hay solo una sola persona, hay muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Entonces, ya tratar, porque ya el virus ingresó. Y es lo que pasa igual en mi granja. Quería prevenir, pero de repente por ahí llegó algún visitante, me llegó el virus, o de repente el camión no lo desinfectaron, que entró a dejarme el forraje, el heno, el ensilaje, el alimento, ¿verdad? Entonces ya el virus entró, ya no hay forma de prevenir porque ya entró. Ahora lo que nos queda es tratar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tratar. ¿Y cuál es la forma de tratar? Pues con medicamentos. No hay otra forma. Si es una enfermedad infecciosa, hay que tratarla con antibióticos. Y si es una enfermedad parasitaria, hay que tratarla con antiparasitarios, ¿verdad? Dependiendo de cuál es la enfermedad que está afectando a la especie que tenemos. Y las medidas de bioseguridad, como les digo, son preventivas, es una forma de cómo prevenir. ¿En qué consiste las medidas de bioseguridad? Aplicar medidas sanitarias, las formas de cómo yo debo trabajar para prevenir que éstas ingresen o para que se propaguen, ¿verdad? Y el agente infeccioso siga creciendo en la granja. Entonces, de repente, yo fue focalizada nada más en mi infección. Yo me di cuenta que un cuy se puso enfermo en la poza número 5. Entonces, yo voy, ¿y qué es lo que hago? ¿Cómo controlo para la propagación, para que no siga avanzando? ¿Qué es lo que hago? Aislarlo, ¿verdad? Lo cambio de corral. ¿Qué es lo que ahora se hace con el COVID en nuestra realidad, chicos, para que lo entiendan, en nuestra realidad con nosotros? ¿Qué pasa si en tu familia ya entró la enfermedad y hay alguien que está contagiado? ¿Qué tienes que hacer, no? ¿Seguir compartiendo con él? No, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aislarlo, ¿verdad? Para que los demás no se contagien. Lo mismo hacemos con los animales, chicos. Lo mismo hacemos con los animales. La bioseguridad prevenimos que no ingrese la enfermedad, pero si ya ingresó, ¿qué es lo que hacemos? Que no se disemine, es decir, que no se siga propagando, que no siga afectando a los demás animales, ¿verdad? Entonces, esas son las formas en que nosotros manejamos sanidad, prevención, tratamientos y medidas de bioseguridad. Ahora, ¿cómo damos cuenta que nuestros cuyes están enfermos? Como les decía anteriormente, nosotros hay signos característicos que a mí me hacen diagnosticar que es enfermo. De repente, en un primer momento, no sé qué tipo de enfermedad es la que lo está afectando, pero sí sabemos que tiene una enfermedad, porque no está actuando de la forma normal, de la forma natural que debería estar haciendo. Entonces, ¿qué observamos normalmente? Los animales no consumen alimento. Lo que les decía, ustedes les colocan alimento, pero ellos no se acercan a los comederos. Ustedes les colocan agua y no se acercan a los bebederos. Eso no es normal, ¿verdad? No es normal. Al animal está esperando que ustedes le pongan el alimento y corre a los comederos, corre a los bebederos a consumir agua, a consumir alimento. Le ponen el forraje y corren, ya saben a la hora que incluso que están entrando, con que abran la puerta, nomás ellos ya saben que están entrando a darles de comer y hacen un escándalo y gritan y todo. Entonces, eso es muy normal. Esas son sus condiciones normales. Pero el hecho de que no quiera comer ya no es una condición normal.
o tomar de repente agua en exceso. Cuando yo les pongo el agua, o bien no la consumen, o bien la consumen, pero demasiado. En vez de consumir más alimento, consumen agua. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que tienen procesos febriles. Siempre cuando tienen las temperaturas elevadas, siempre buscan una forma de hidratarse. Entonces, si está que lo veo que usted constantemente toma y toma y toma agua, tengan por seguro que hay presencia de fiebre. Falta de vivacidad en los ojos, siempre se nota el decaimiento, incluso nosotros mismos, chicos, cuando nos sentimos mal, ¿cómo se ponen nuestros ojos? Son vivaces como siempre o decaídos, ¿verdad? Adormitados. Lo mismo sucede con los animales, no vemos la vivacidad de sus ojos que están moviéndolos de un lado para otro, no, sino están como adormitados, ¿verdad? El pelo poco lustroso. Para los animales, chicos, el pelo siempre es un pelo brillante, un pelo ordenado, ¿verdad? Dependiendo de su especie, ¿no? En el caso del cuy, hay cuys que tienen el pelo lacio, sentado, hay cuys que tienen el pelo con rosetitas, ¿verdad? Pero es la naturalidad de la forma de su pelo. Pero así debe estar, no desordenado, ¿verdad? No desordenado. Entonces, un pelo que esté opaco, sin brillo, entonces no es un animal sano. Normalmente esos síntomas son de parásitos, hay presencia de parásitos, pérdida de peso. Pues imagínense si yo le estoy dando de comer todos los días y veo que no está engordando, que no está creciendo, entonces de repente es porque está afectado por alguna enfermedad o porque de repente la alimentación que yo estoy dando más bien es la que no es efectiva y no está dejándolo crecer como debe y no está engordando como se debe. ¿Verdad? Entonces, el aislamiento, siempre sucede esto en los animales, chicos, siempre van a observar esto en cualquier animal. Un animal que esté enfermo se aísla, se aleja de los demás, se aleja, siempre lo van a ver en un rincón. Todos los demás están de repente que corren, que comen, que toman agua, pero el animal que está enfermo está en un rincón. Él solo se aísla y se aleja de los demás. Entonces, esas son las condiciones que normalmente nosotros observamos. Ahora, normalmente lo que nosotros observamos también en los cuis y en los conejos también sucede son las enfermedades parasitarias, las que son afectadas por parásitos, tanto parásitos externos como parásitos internos. Y a todas las especies normalmente se afectan tanto con parásitos externos y internos. Cuando hablamos de parásitos externos, normalmente son los que están sobre su piel o sobre su pelo, ¿verdad? Que normalmente son las pulgas, son los ácaros, los piojos, que son los que producen estas enfermedades que están en la parte de afuera. ¿Y cómo tratamos eso? Pues normalmente lo hacemos con baños, ¿verdad? Los bañamos con una sustancia que es específicamente para este tipo de parásitos, ¿verdad? Y los bañamos y estos parásitos se van a morir y van a empezarse a caer por sí solos, ¿verdad? Estamos hablando específicamente del piojo y la pulga. En el caso de los ácaros son los que producen la sarna. ¿Ya? La sarna es producida por un ácaro. En ese caso sí tenemos que tratar un poco más las lesiones, porque la sarna lo que hace es lesionar la piel, empieza a caerse el pelo de esa zona donde está afectada, donde está presente el ácaro. ¿Verdad? No siendo así para el caso del piojo y las pulgas, ¿verdad? Ellas simplemente se acomodan y se alimentan de su sangre, pero no le causan irritaciones tan graves como si la sarna que es producida por el ácaro. ¿Verdad? Entonces ahí sí hay lesiones de la piel, entonces ahí sí tengo que darle un tratamiento específico para la zona que está afectada por el ácaro y encima ponerle un antibiótico un antiparasitario para poder controlar el ácaro. ¿Verdad? Entonces, como les decía, para este tipo de enfermedades parasitarias normalmente nosotros le hacemos baños, ¿verdad? Normalmente se programan 30 días, dice programar baños cada 30 días con productos comerciales específicos, ¿verdad? Es decir, nosotros preguntamos, ¿qué tienes? Vas a la veterinaria porque hay un sinfín de productos para este tipo de tratamientos, entonces ustedes van a la veterinaria y preguntan qué producto tienes, pues tienen piojos, tienen pulgas, y ellos se van a dar pues qué productos, y ustedes siempre deben buscar los que son menos tóxicos, porque recuerden que después que los bañen, ¿qué es lo que pasa? A veces ellos se lamen, y si el producto es muy tóxico, los voy a terminar envenenando. Entonces siempre voy a buscar un producto que sea el menos tóxico que haya para controlar este tipo de parásitos. ¿Verdad? ¿Cuáles son esos productos que normalmente utilizamos? Pues estos productos son baños de inmersión, es decir, donde yo voy a meter al pulsito en el agua, lo voy a meter, ¿verdad? Ahí tenemos el cipermetrina, Enfar, el Butox, baños por inmersión, todos estos, Triponex Spray, este es un spray, aplicación con spray en la nuca y el lomo, cuidando de no rociar sobre los ojos, ya porque es irritable. Ya, si tenemos, estos que están acá son para baños de inmersión, ¿ya? Cipermetrina, el Genfar, el Butox son para baños.
ahí te indica la dosis de cuánto de ese producto tienes que mezclar en agua, ya porque estos productos se mezclan en agua. Entonces te dice tantas gotas para 1 litro, entonces depende de cuántos litros van a hacer, ustedes lo van a utilizar, ¿verdad? Este spray, pues sí tengo que aplicarlo, como es un spray, es un aerosol, entonces ahí me indica que tengo que colocarlo desde la nuca a lo largo del lomo. Desde ahí voy a rociarlo. ¿Por qué? Porque ese producto se va a ir tanto para los lados de los costillares y van a terminar teniendo más ampliación, o sea, va a terminar prácticamente ocupando todo el cuerpo del animal y van a terminar eliminando estos parásitos. El DLT también es aplicar en una línea media en la espalda desde los hombros hasta la punta de la cadera, utilizando el dispersor de medición. Ahí viene en el producto un dispersor de medición y en ese producto es que, ¿cómo se llama? Lo voy a ir colocando por encima y el producto va a rociarse hacia los costados y como les digo, va a tener efecto sobre todo el organismo. Precauciones y advertencias. Hay que evitar siempre eso, chicos. Como les digo, esos productos pueden ser tóxicos y pueden ser irritables. Entonces, lo que son ojos, boca, oídos, pues ahí tienen que tener cuidado de no rociar en esos lados. Hay que tener bastante cuidado. Normalmente, siempre sumergimos del cuello hacia adentro. Cuando es por inmersión, siempre sumergimos del cuello hacia adentro. Y cuando vamos a sumergir la cabeza, pues con nuestras manos tratamos de tapar lo que son ojos, nariz, boca y oídos, si les damos una sola zambullida, los metemos y los sacamos. Porque ya el agua va quedando, el agua que tiene el producto ya queda ahí en su cuerpo, entonces es el que va a ser el efecto. Utilizar guantes durante la aplicación, sí chicos, porque vaya a ser que ustedes luego de repente por ahí les van y les invitan una manzana y estuvieron con las manos contaminadas con el producto y ustedes se la comen, pues de hecho que van a tener cólicos, así que hay que tener bastante cuidado cuando manipulamos productos. No fumar, beber o comer durante el manipulado de aplicación. Esto lo hemos visto, chicos, siempre, hasta en los BPA, en los BPM, en los BPP, ¿verdad? En todo lo que son buenas prácticas hemos visto que esto no se debe hacer. Ya no debo fumar, no debo comer ni beber cuando yo estoy trabajando, cuando estoy manipulando productos, cuando estoy en campo, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado. Otra de las precauciones siempre es lavarnos las manos. Ahora más que nunca nos lavamos las manos, chicos, por esto del virus, pero como yo les decía anteriormente, nosotros estas labores, estas costumbres de lavarse las manos, los que trabajamos en el campo agrícola, en el campo pecuario, es el pan de cada día. Nosotros practicamos estas medidas, siempre las hemos practicado y las seguimos practicando. Lavarnos las manos constantemente antes de coger los animales, después de coger los animales, antes de entrar a trabajar con las plantas, después que salimos de trabajar de las plantas, de repente si vamos a ir al baño, antes de entrar al baño, después que salimos del baño. Si de repente es nuestra hora de refrigerio, antes de entrar a comer el refrigerio, luego que terminamos el refrigerio nos lavamos las manos. Esas son partes de los BPA en campo. Entonces, no solo en el campo agrícola, en el campo pecuario también sucede lo mismo. También tenemos estas mismas medidas de precaución, ¿ya? Porque esta es la forma de cómo evitar que nosotros nos contagiemos de algo. Los productos fármacos, mantenerlos fuera del alcance de los niños. Igual cuando aplicamos en el campo, ¿verdad? Lo mismo, cuando tenemos insecticidas, cuando tenemos fungicidas, bactericidas, todo lo que son productos químicos. Recuerden que siempre tienen un lugar específico, siempre lo hemos visto. En el almacén estos productos tienen un lugar específico donde deben estar. No tienen por qué estar ¿cómo se llama? A la mano de cualquiera, mucho menos a la mano de los niños, pues, mucho menos a la de ellos, porque ellos menos saben qué es lo que cogen y qué es lo que se llevan a la boca. Incluso en el lugar donde guardamos sus productos siempre tienen que estar con llave. Por eso les digo, hay que evitar el acceso definitivamente a gente que no conoce estos productos y como les digo, los niños mucho peor porque ellos ni siquiera saben qué son. Entonces, es común ver el cuerpo de los cuyes zonas peladas, lo que les decía de lo que les ocasiona normalmente el ácaro o el hongo también puede ocasionar eso, ¿ya? La sarna, que ustedes la conocen, es ocasionada por un ácaro. La dermatitis es ocasionada por un hongo. Entonces, cuando nosotros vemos zonas afectadas donde que se le cayó el pelo, no hay, que se le está cayendo el pelo en esa zona, o vemos una parte reseca y casposa, es normalmente o hay ácaro o hay presencia de hongo. Ahora, ¿cómo controlamos eso? Normalmente nosotros le colocamos el alcohol yodado. Tiene muy, muy buen efecto sobre los ácaros y sobre los hongos. Ese es un tratamiento local, es decir, que estamos tratando la zona afectada.
¿verdad? Incluso ahora hay productos en spray también que los podemos aplicar en esas zonas, ¿verdad? Hay tratamientos locales bastante, podemos utilizar como digo, el alcohol dorado, la violeta de genciana también es buena para estos, para tratar estos casos. Aplicar en las zonas donde no hay pelo, donde se les ha caído por este proceso infeccioso, o por este proceso, perdón, no infeccioso, sino por este proceso parasitario, por este ácaro. También nosotros podemos colocar, como les decía, la violeta de genciana, el sulfato de cobre también disuelto en 30%, ¿no? El alcohol yodado también lo podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, estos productos funcionan muy bien para lo que es tratamiento local, para las sacarosis y las dermatitis, afecciones de la piel. Otros parásitos son los parásitos internos. Normalmente nosotros conocemos las lombrices, las tenias, la fasciole hepática. Como les decía, ustedes han llevado ya cursos sanitarios y han visto estas enfermedades parasitarias, ¿verdad? En el caso de la escuela, la fasciole hepática es un parásito interno muy común. Siempre vamos a encontrar la presencia de este parásito. Entonces, ¿cómo se contagian de estos parásitos? Normalmente lo que son parásitos internos siempre es por la comida, siempre es por el alimento que consume. Es la forma de cómo ingresan esos parásitos a su organismo, ¿verdad? En cambio, los parásitos externos siempre se contagian porque tienen contacto con otro animal que lo tiene, ¿verdad? Los contagia o porque alguien de afuera llevó el parásito, pues si ya se multiplicó en el animal y este contaminó a los demás. Eso es la forma de contagiarse con los parásitos externos o chocarse uno con otro. Por ejemplo, la caso de la sarna, el hecho de tener contacto uno cerca al otro, le está pasando y ya lo saca. Pero el parásito interno es muy diferente. En el parásito interno la forma de contagio es por la boca. Ellos consumen alimentos contaminados o el forraje contaminado con el parásito y ya el parásito se desarrolla dentro. ¿Verdad? La fasciole hepática se llama así, ¿por qué? Porque lo que hace es afectar el hígado, destruye el hígado. Este lo podemos encontrar también en lo que son vacunos, ovinos, caprinos. Encontramos siempre, normalmente en los animales que son herbívoros, vamos a encontrar este parásito. Entonces, la coccidiosis también es igual. Recuerden que en las aves también hemos visto la coccidiosis, también es un parásito, ¿verdad? ¿Qué es lo que afecta generalmente esta coccidiosis? Los intestinos. En los pollos afecta a los intestinos, en diferentes partes del intestino, puede ser de los intestinos delgados, pueden ser los ciegos, que a veces afecta, a veces el intestino grueso, ¿verdad? En los pollos también sucede lo mismo, este parásito también afecta, el parásito afecta el intestino grueso, el intestino delgado, ¿verdad? Un análisis de laboratorio, la necropsia me confirma que es una coccidiosis. ¿Verdad? La coccidiosis normalmente se presenta como diarreas sanguinolentas. En las aves nosotros vemos que hace diarrea y que hay presencia de sangre, es muy probable que haya la coccidiosis. Entonces, ¿cómo evitamos? Recuerden que en el ave, cuando hemos visto en los pollos, nosotros damos coccidiostatos en el alimento. En el caso del cuy también lo podemos tratar de esa forma y si no, empezamos con tratamiento. En el caso del cuy nosotros podemos usar el Dectomax, que es el que más conocido, nos sirve tanto para la coccidiosis como también para la, para la fasciole hepática. ¿Ya? El Fascinex, el Dextroyer, estos productos los puedes utilizar, los puedes encontrar. O también para el Dextroyer, esto es para la fasciole hepática, ¿ya? El Fascinex o Destroyer, o el Dectomax, que de repente ustedes van a la agroveterinaria y preguntan por el Dectomax, es para la fasciole hepática. Para la coccidiosis vamos a utilizar las sulfas, ¿verdad? Se utilizan las sulfas disueltas en medio litro de agua hervida, tibia, y se los podemos dar en el agua de bebida. Hay que separar los animales que presentan los síntomas, ¿verdad? Siempre esto es clásico, siempre les he dicho, los animales que presentan síntomas siempre hay que separarlos, ¿verdad? Siempre hay que separarlos, e incluso de otros animales. ¿Por qué? Por ejemplo, la coccidiosis de las aves, porque recuerden que las aves también sufren de esta enfermedad. Entonces, si hay aves, tienen que estar separadas de los cuyes, porque si las aves tienen la enfermedad, van a contagiar. E incluso las aves también tienen que estar separadas de otros. Recuerden que siempre hemos dicho galpones cerrados, que no haya ingreso de roedores, que no haya ingreso de aves salvajes, de aves silvestres. ¿Por qué? Porque ellas llevan la enfermedad. Entonces hay que evitar de que estas enfermedades ingresen a nuestras granjas, a nuestros galpones. Ahora vamos a ver lo que son las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas que más afectan es, por ejemplo, en el caso de la salmonelosis.
Ya la salmonelosis es una enfermedad infecciosa, es producida por una bacteria, es producida por una bacteria. Normalmente, ¿cómo se contamina? Por el pasto es regado con aguas hervidas, ¿verdad? Entonces, esas aguas hervidas hay presencia de miles, millones de bacterias, ¿verdad? O porque de repente dentro de la ración alimenticia el grano que estamos utilizando está contaminado con salmonela. Entonces, eso es la forma de cómo se pueden contagiar, o bien por el pasto que fue regado con aguas hervidas, o bien por los granos que le damos en la ración alimenticia balanceada, ¿verdad? Y están contaminados con salmonela. ¿Qué es lo que nosotros observamos aquí en estos como síntomas? Que los cuyos tienen los ojos hundidos, el pelaje está opaco, los miembros anteriores y posteriores fríos, se les quedan como si estén muertos, abultamientos del abdomen y rara vez se recupera. Cuando ataca una enfermedad infecciosa, en la salmonelosis es una enfermedad muy grave. Recuerden que en las aves también la salmonelosis es una enfermedad grave que incluso las gallinas de postura contaminan a los huevos. ¿Recuerdan cuando nosotros veíamos formación del huevo? No sé si recuerdan el video cuando yo les pasé la formación del huevo y cuando habían salmonelas en el tracto reproductivo de la hembra, que era donde se formaban el huevo, los huevos se contaminaban con salmonelosis. Ya la salmonelosis afecta a los humanos también. Entonces, si nosotros consumimos huevos con salmonelas, nos va a dar diarreas, cólicos estomacales, etcétera, etcétera. Entonces, a los animales afecta y muchas veces los mata, por rara vez más bien se recupera. ¿Cómo es la morbilidad aquí? Es bastante alta. La morbilidad es bastante alta. Recuerden cuando yo les hablé de morbilidad y mortalidad. E incluso por sus cursos que yo antes ya manejan los términos. Morbilidad es la cantidad de animales que empiezan a presentar síntomas, ¿verdad? Que se enferman. En cambio, la mortalidad es todos los que mueren. Entonces, la morbilidad es bastante alta. Miren, de 52% en los animales adultos, sí, 52% en animales adultos, 30% en animales de recría, el 19%, ¿verdad? Entonces, esa es la cantidad de mortalidad que normalmente se presenta. Y la mortalidad puede llegar hasta el 95%. Imagínense, prácticamente el total de animales que tengo. Si tengo 100 animales, 95 se van a morir, solo me van a quedar 5 vivos. ¿Qué es lo que pasa si es que me doy cuenta a tiempo, puedo tratarlo y voy a intentar recuperarlos, ¿verdad? Voy a intentar tratarlos. ¿Qué es lo que voy a aplicar? Voy a aplicar enrofloxacina. Este producto se dan 3 días, gotas por vía oral o lo podemos inyectar también. Ya podemos utilizar el medicamento inyectable o podemos dárselo también en el agua. La aplicación es subcutánea. Normalmente se utilizan las jeringas de tuberculina para estos animales pequeños, son jeringas de tuberculina. El mismo producto nos indica la dosis que se aplica. La neumonía, como les decía, es una enfermedad fatal. Pueden morir los animales de un momento a otro. Animales que ni siquiera presentan síntomas, pero al momento en que los abrimos encontramos el pulmón que está así, cuando el pulmón normalmente tiene un color rosado, ¿verdad? Entonces se empiezan a encontrar pedazos moreteados, partes blancas del riñón. Eso es lo que encontramos y por eso diagnosticamos que fue una neumonía la que lo mató. Porque entonces abrimos tráquea y encontramos en la tráquea presencias de mucosidades también. Entonces, esto también me indica que es una neumonía. Y por eso digo, cuando no presenta síntomas y el animal muere de un momento a otro, entonces yo tengo que abrirlo para ver qué fue lo que lo mató. Y eso es lo que van a encontrar cuando es una neumonía. Los pulmones dañados son, como les digo, van a encontrar manchas moradas, manchas blancas. Afecta normalmente la neumonía todo lo que son los pulmones. Ya la neumonía es una inflamación del pulmón, por eso se llama neumonía, inflamación del pulmón. Ya, entonces, como les decía, aquí lo que lo ataca también es una bacteria hasta el 50%, mira, se puede tener hasta un 50% de portadores sanos. Es decir, tienen neumonía pero no presentan los síntomas. Pero del hecho de ser portador es un transmisor, o sea, contagia la enfermedad. ¿Cómo lo transmites? Por contacto directo, el que está sano, del que está enfermo al que está sano, ¿verdad? O también puede llevar la enfermedad por medio de las ratas, de los humanos, de los vectores, ¿verdad? De repente yo toqué un animal que estaba contagiado y luego voy y toco a un animal que estaba sano y ya lo estoy contagiando porque estoy llevando la bacteria en mis manos o estoy llevando las bacterias en la ropa del operario o en las botas del operario, ¿verdad? En el alimento que de repente yo toqué justo o estaba tocando un cuy que estaba contagiado y yo cojo el alimento y lo con mis manos que no me lavé,
ya estoy llevando la bacteria ahí, entonces se lo voy a dar el alimento a los demás y ya los estoy contagiando. ¿Verdad? Entonces, la alta de mortalidad es en jóvenes sobre todo. La neumonía, como les digo, así como a los humanos afecta a los niños, a los bebés y a los ancianitos, igual para el caso de los animales. A los más jóvenes, a los más tiernos, es a los que mata más rápido. Observamos a los que sí presentan síntomas, como les digo, bien hay algunos que mueren de un momento a otro, pero hay otros que sí presentan síntomas porque empiezan a desarrollar el proceso agudo de la enfermedad. ¿Qué observamos ahí? Anorexia. A la anorexia es no tienen ganas de comer, es decir, no van a comer. Por más que se les ponen alimento, no van a comer. ¿Verdad? Empieza a disminuir su apetito, el pelo está erizado, tienen tortícolis, es decir, el cuello se les tuerce, ¿verdad? Tienen el cuello torcido, descargas nasales, es decir, presencias de mucosidades, rinitis, conjuntivitis, ¿verdad? Empiezas a ver presencia de lagañas en los ojos, irritación de los ojos, disnea y estertores. La disnea es la dificultad para respirar, como si estuvieran cansados, muy cansados, no respiran bien. Estertores es cuando suena adentro, suena como les decía, como cuando un gato está ronroneando, así les empieza a sonar el pecho. Abortos para el caso de las madres que están gestando y muertes sin signos aparentes, es lo que les decía, mueren de un momento a otro, supuestamente ayer estaba sano y hoy día amaneció muerto, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se murió si no estaba enfermo, no? Pero ustedes van y ven y es una neumonía. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo controlamos, cómo tratamos para eliminar mejor el repoblamiento y eliminar infectados? Como les digo, esta enfermedad son portadores. Y si tienen, hubo de repente uno que tuvo una enfermedad y los demás también se contagiaron, pero no presentaron síntomas, ellos son portadores. Entonces yo tengo que eliminarlos a todos, porque de nada sirve que yo tenga esos portadores ahí y de repente compro animales sanos de otro lugar, los voy a terminar contagiando. Los voy a terminar contagiando porque los portadores van a contagiarlos. Entonces yo tengo que tratar de eliminar toda la población. Hay que repoblar de nuevo, hay que volver a eliminar todos esos, limpiar, hacer una limpieza general y volver de nuevo a adquirir nuevos ejemplares. La enrofloxacina, la tetraciclina o la oxitetraciclina es bueno de probarlos de 1 o 2 veces al día por 5 o 8 días según sea el caso. Veamos de repente si es que ya tiene neumonía pero no está presentando tantos síntomas tan graves, entonces con 2 días de repente de tratamiento, 3 días es suficiente o con 5 días es suficiente, pero si el caso es más grave, pues puedo extender el tratamiento hasta 8 días. ¿Ya? Puede ser inyectable o se lo puedo dar por vía oral. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Esta es otra enfermedad que es la linfadenitis. La linfadenitis es un germen, ¿verdad?, que ataca a los cuyes de todas las edades. Es una bacteria también. A todas las edades puede ser animales jóvenes, animales adultos, ¿verdad? A todos los ataca por igual. ¿Cómo se transmite? Por heridas o por mordeduras, por contacto directo con secreciones de abscesos. ¿Qué es lo que ocasiona esta enfermedad? Miren, como unas tumoraciones, pero esas tumoraciones están llenas de pus, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocasiona estas tumoraciones llenas de pus. Entonces, si hay herida, por ejemplo, y esta herida choca a otro animal sano, lo va a contagiar, ¿verdad? O si de repente se reventó esta herida y cayó por ahí residuos de pus y otro animal tuvo contacto con esos residuos, lo va a contagiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la presencia del volumen de los linfoides cervicales. Siempre va a ser en la parte del cuello. Acuérdense que las vértebras cervicales, cuando vimos lo que es anatomía del cuello, el esqueleto, ¿verdad? Las vértebras cervicales son las que terminan la parte del cráneo y empiezan las primeras vértebras. Esas son las vértebras cervicales o las vértebras del cuello. Ahí es donde se empiezan a formar estas tumoraciones, ¿verdad? Como ven en la imagen que está ahí. Y empieza a botar una materia, empieza a botar el pus. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que localizar el germen en el tejido linfático de la laringe, accesos en linfonudos cervicales, es lo que estamos observando ahí. Se puede producir sinusitis, otitis. Sinusitis es inflamación de la nariz, otitis del oído del ojo y desciende las vías respiratorias. Ya, entonces también puede ocasionar una bronquitis o una neumonía.
¿Cómo tratamos? ¿Cuál es la forma de tratar? Puede ser un tratamiento local, es decir, nosotros cortamos este absceso y retiramos todo lo que hay adentro, eliminamos toda la materia purulenta que hay adentro, ¿verdad? Drenamos todo eso, lo pinchamos y sacamos todo, y luego enjuagamos todo eso, hacemos un lavado con agua oxigenada. Ya tiramos agua oxigenada adentro con la jeringa y hacemos lavar todo eso. Es una forma, ese es un tratamiento local, es decir, justo en la zona que está afectada. Ahora vamos a dar un tratamiento sistemático que es a través de una inyección, le vamos a colocar penicilina más de hidroxistreptomicina o la estreptomicina, cualquiera de ellos nos vamos a aplicarle e inyectar. ¿Ya? Este tratamiento es local para la zona que está afectada y ese tratamiento es sistemático, es decir, para que controle la infección en todo el organismo. ¿Sí? Esto es lo que vamos a observar. Y entonces, chicos, en unos ratitos se nos va a cerrar la página por el tiempo que se nos va a acabar y ya saben, reingresan de nuevo, reingresan luego que se active de nuevo el. Muy bien, entonces eso es con respecto a esta enfermedad, ¿ya? Esta enfermedad, como digo, es una enfermedad infecciosa también, atacada también por una bacteria, y eso es lo que ocasiona, ¿ya? La linfadenitis, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Acá está el tratamiento, si es que alguna vez se les llega a presentar ese tratamiento, pero hay que aislarlo. No me voy a poner a romper el nódulo acá, sacar toda esa materia purulenta junto con el resto de animales que están ahí. Tengo que hacer ese tratamiento alejado, porque recuerden que se contagia por medio de esta secreción purulenta que tiene. Entonces hay que tener bastante cuidado, hay que hacerlo, pero en un lugar donde el animal esté solo. Y ya luego vamos a ver lo que son las enfermedades del conejo, pues cuáles son las que más se presentan, cuáles son las que afectan al conejo. Normalmente tenemos la pasteuriosis, que es una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Es producida por una bacteria, acá está la bacteria que la causa, la Pasteurella, ¿verdad? ¿Cómo se transmite? A través de la inhalación, ya cuando nosotros respiramos. Encontramos la bacteria en el aire y nosotros respiramos por medio de la inhalación y penetra a través de las lesiones también o excreciones de animales